Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Mejía. El día de hoy vamos a ver lo que son magnitudes vectoriales. Antes de pasar al tema de magnitudes vectoriales, tenemos que saber una cosa con respecto a las magnitudes escalares. ¿Qué son las magnitudes escalares? Vean, esta está compuesta por un valor y una unidad de medida. Por ejemplo, 20, que es un valor numérico cualquiera, en masa puede ser kilogramo, en volumen puede ser metro cúbico, en temperatura puede ser grados centígrados y en longitud puede ser 20 metros o 20 kilómetros, por así decir. Ahora tenemos una magnitud vectorial. ¿Qué es una magnitud vectorial? Vean, es lo que vamos a trabajar en este momento y es la que nos dirige o la que nos indica una dirección y un sentido hacia un lugar donde se va a dirigir o hacia un lugar en el que se encuentra un objeto o en el que se mueve un objeto. Vamos con vectores. Un vector es un segmento dirigido, como lo habíamos dicho en la magnitud vectorial, cuya longitud es proporcional al valor numérico de la medida que representa. En este caso ahí vamos a utilizar lo que son las magnitudes escalares. Tenemos los vectores que normalmente representan a través del siguiente símbolo, que es una letra, puede ser cualquier letra, este es representativo, y nuestra flechita que nos indica la posición o el punto al respecto del cero. Bien, y vamos a ver lo que es el plano cartesiano, que este es el que nos va a servir para poder trabajar de manera eficaz y dirigir nuestros vectores. Muy bien, tenemos el vector de desplazamiento y el vector de velocidad. Ahora, ¿a qué nos referimos con un vector de desplazamiento? Muy bien, ahora tenemos dos vectores, el vector de desplazamiento y el vector velocidad. El vector de desplazamiento es el que nos va a indicar el recorrido de un objeto entre el punto A y el punto B. Para saber cuánta distancia o cuánto espacio fue el que recorrió nuestro vector. Ahora, el vector velocidad, nos va a indicar a qué velocidad se movía el objeto sobre nuestro recorrido. Esta velocidad puede ser constante, o sea que no cambia, o puede cambiar debido a la aceleración que se le puede aplicar al objeto. Para los vectores tenemos que tomar en cuenta datos muy importantes. Por ejemplo, toda magnitud vectorial debe tener un sentido y una dirección, una norma y una dirección. El sentido del vector se representa mediante la punta de una flecha situada al extremo, que indica hacia qué lado va la línea, puede ser izquierda, derecha, etc. Entonces, así, las distancias y los tiempos son magnitudes escalares. Les decía, hablábamos de las magnitudes escalares, por ejemplo, la distancia pueden ser 20 metros, esa es una magnitud escalar, porque solo requiere un valor numérico y una unidad de medida, que son metros, o kilómetros, etc. Y los tiempos también pueden ser horas, segundos, etc. Y se aplican un valor numérico al principio. Todo vector debe tener dos componentes, sentido y dirección. Vamos a ver un poco acá. Dice, una de las normas es que siempre deben expresarse positivos los números de las unidades de la magnitud que representa. Todos los números que vamos a utilizar en esta parte a nivel de magnitud tienen que ser positivos. Por ejemplo, si hablamos de 8 metros a noroeste, por ejemplo, esa magnitud escalar debe ser positiva. Esos 8 metros, aunque se utilice en el plano cartesiano, lo podemos utilizar del lado negativo, pero la magnitud debe ser positiva. Vamos con otro. Todo vector puede tener dos componentes que son perpendiculares entre sí. Y los vectores con la misma norma no necesariamente deben ser iguales. O sea, pueden tener la misma distancia, el mismo recorrido, pero pueden variar a la hora de direccionar o tomarle el sentido en nuestro vector. Vamos con operaciones con los vectores. Por ejemplo, la suma de vectores con la misma dirección y sentido, o sea, estos dos van para allá. El vector A, digamos que tiene 10
metros de recorrido y el vector b tiene 20. Si hacemos una suma sencilla, 10 más 20, nuestro recorrido del vector sería 30 metros. Si hacemos una operación inversa, en este caso sería, tienen la dirección, el sentido opuesto, no sería suma, sino sería como una resta, porque A tiene 20 metros y B tiene 10, y el recorrido final serían únicamente los 10 metros. Ahora, en la suma de vectores con distinta dirección, pues aquí no cambia mucho al primero, porque también sumamos solo la dirección como una suma normal, 20 metros del A y 10 metros del B, y este nos da un recorrido de 30 metros. Ejemplo, tenemos a un nadador que quiere cruzar un río del otro lado y debe quedar en línea recta ante la posición que tiene. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, solo por mencionar, esto es más o menos un poco de lo real, aunque tal vez no lo apliquemos o no lo pensemos de esa forma, pero sí es bastante utilizable en nuestro mundo real. Veamos. El río se dirige en esta dirección y el nadador quiere cruzar en línea recta, pero no puede cruzar en línea recta, sino en este caso vamos a ok, permítame, vamos a mover un poco hacia allá para que a la hora de nadar, como va contra la corriente, llegue al punto exactamente que está frente a él. Esto es solo una idea de cómo podemos ver un vector. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo es un vector y cuándo no? Por ejemplo, 4 horas al norte. 4 horas es una unidad de medida, un valor numérico y una unidad de medida, y una dirección que es al norte. Entonces, 4 horas vamos a dirigirnos hacia arriba. Por ejemplo, 30 kilómetros por hora de velocidad alcanza un automóvil hacia el sur. Es nuestra dirección hacia, en este caso es el sur, con esa velocidad. 15 metros y 50 grados al noroeste. En este caso ya no sería al norte, ni al este, ni al noroeste, al sur, sino ya cambia un poco su dirección. En este caso va a variar, digamos, más o menos entre el norte y el este. Va a tener 50 grados, entonces avanza 15 metros entre estos 50 grados. 60 kilómetros al sur, igual hacia abajo, son 60 kilómetros de recorrido del vector. Una de las formas que no debemos hacerlo, por ejemplo, es 30 grados centígrados. Esta es una unidad de medida y un valor numérico, pero no tenemos ninguna dirección ni ningún sentido, entonces no podemos decir que este es un vector. Igual, recorrido hacia el sur, tenemos una dirección, pero no sabemos cuánto recorrió, no sabemos cómo lo hizo, entonces no puede ser llamado un vector. 5 kilómetros de distancia, este nos indica una distancia, pero no nos indica una dirección de igual manera. Igual, 40 grados de temperatura tampoco puede ser llamado un vector. Entonces, a nuestro lado izquierdo decimos cómo podemos ver un vector, y a nuestro lado derecho cómo no podemos ver un vector. Ahora, a la hora de dibujar vectores, por ejemplo, el vector azul tiene, este vector azul tiene un ángulo de 45 grados al noroeste, ¿sí? Norte y oeste. Entonces, una distancia de 7 metros. Significa que tiene 135 metros, porque el punto 0 siempre está al este, y va a dirigirse completamente a 135 dibujado con nuestro transportador. Por ejemplo, el vector rojito este que está acá dice que tiene un ángulo de 0 grados, empieza en 0, y se mueve con 3 metros de distancia. Ahí podemos ver que están los 3 metros de distancia. Muy bien, y el último, era el vector
amarillo tiene un ángulo de 45 grados al suroeste. El sur está hacia abajo y nuestro este está de aquel lado. Entonces nuestra distancia del vector es de 5 metros y el recorrido en la vuelta completa del ángulo serían 225 grados, dibujado con un transportador. Un vehículo parte del punto A y se desplaza 7 kilómetros al norte y luego 3 kilómetros hacia el este. ¿Cuál es su desplazamiento resultante? Veamos. Si se desplaza 7 kilómetros al norte y luego 3 kilómetros al este, ¿cómo podemos saber su desplazamiento completo? Bueno, como lo habíamos dicho antes en las operaciones, únicamente vamos a sumar los lados porque estos no son contrarios ni tienen el mismo sentido, pero sí llevan una misma dirección. Las flechas están indicadas de manera secuencial. Entonces sumamos las dos cantidades y lo obtenido es de 10 kilómetros de distancia. Eso fue lo que recorrió nuestro objeto. Muchas gracias, eso es todo. Nos vemos en una próxima clase. Bye bye.